Hola, soy Iridian Fernández y el artículo del que voy a hablar el día de hoy es titulado Design and Simulation of Edge-Fit Microstrip Patch Antenna Array. Bien, el objetivo es el diseño y simulación de una antena de parche de microcinta con alimentación de borde para aplicaciones de un radar biestático. Significa biestático porque recibe y transmite simultáneamente las señales para obtener información del tiempo y clima. Bien, primero que todo hay que definir qué es una antena. Según la EEE, es un componente de un sistema transmisor o receptor que es diseñado para radiar o recibir señales de ondas electromagnéticas. Bien, los parámetros de las antenas son muy importantes, debido a que permiten hacer una comparación entre las propiedades de radiación para así tener una mejor vista de las ventajas de cada antena, para así saber cuál podemos utilizar dependiendo de las necesidades de comunicación que tengamos. Algunos parámetros de las antenas son impedancia de la antena, pérdida de retorno, ancho de banda, ganancia, patrón de radiación, ancho de haz y directividad. También debemos definir qué es una antena de microcinta. Esta antena está formada por un sustrato dieléctrico, es el verde, y presenta en una de sus caras un parche metálico, que vendría siendo este café, y en la otra cara se presenta un plano de tierra. Este tipo de antena se utiliza en sistemas de radar de alto rendimiento debido a su bajo costo y fácil fabricación. Las especificaciones que estaremos usando para esta simulación es el material superior, que va a ser este parche, va a ser de cobre, y el sustrato dieléctrico va a ser de FR4 con una permitividad eléctrica relativa de 4.4 y la frecuencia a la que vamos a trabajar es de 1.48 GHz. Utilizando CST Microwave Studio nos dio como resultado ciertos parámetros, que sería la pérdida de retorno, que es el nivel de la señal reflejada con respecto a la señal incidente, y esto se mide en decibeles. Tenemos el ancho de banda, que es el rango de frecuencias alrededor de la frecuencia central, donde los valores de los parámetros son cercanos a los de la frecuencia central. Y nosotros lo vamos a usar de menos 14 decibeles. Y el patrón de radiación es el área en el cual la señal transmitida por una antena puede ser recibida, que es esta de azul. Y por último, la directividad es donde la potencia radia con mayor intensidad en una dirección. Aquí tenemos una antena omnidireccional, que la potencia está radiando hacia todas las direcciones, y en este caso tenemos una antena que es más directiva. Bien, el desarrollo. Se utilizaron estas ecuaciones de diseño para poder saber los valores del ancho del parche y la longitud del parche. Se ocupó una permitividad eléctrica de referencia y asimismo se calculó un largo del parche efectivo con esta fórmula, y por último se sacó la diferencia entre la longitud, y al final tenemos que la longitud total va a ser igual a la longitud efectiva menos 2 veces el incremento de la longitud. Bien, para hacer la red de alimentación se usa un transformador de cuarto de onda o lambda cuartos, y esta es la mejor técnica utilizada para la correspondencia de impedancia. La red de alimentación juega un papel bastante importante debido a que es la adaptación de impedancia desde la fuente de la carga, y la ecuación que se requiere es la siguiente. Esta es la impedancia característica y tiene que ser igual a la raíz de la impedancia de entrada multiplicada por la impedancia de carga. La simulación utilizando los parámetros del artículo. En el artículo viene que la longitud es de 46.48, el ancho es de 50.02, viene una línea de transmisión QW que es de 29.28 y una pequeña aquí de 5 milímetros. Todos estos son milímetros y esta es la referencia X y Y. Bien, podemos ver que este fue el resultado que yo obtuve y este fue el resultado del artículo. Ahora con el parámetro de pérdida de retorno. Aquí tenemos que ambas están en 1.48, pero la pérdida de retorno tiene que ser grande, bueno, mejor dicho, pequeña.
tiene que estar oscilando entre los menos 20 decibeles y en el primero, en el que nos muestra el artículo, tiene menos 33.94, lo cual es bastante bueno. Y lo que yo obtuve fue de menos 4.5, lo cual no está tan bien. Haciendo la comparación de los parámetros obtenidos, podemos ver que el parámetro S11 es el que más cambia, que en el artículo nos da de menos 33.94 y en lo que a mí me salió me dio menos 4.52, ambos en 1.48 GHz. El ancho de banda aumentó al doble y la directividad sí aumentó, que eso es lo que se busca en un principio, pero el ancho angular es bastante malo en ambos, porque lo que siempre se busca es que, bueno, en este caso lo que se busca es que la antena sea directiva y el ancho angular sí nos da bastante grande. Los arreglos de antenas nos sirven para aumentar el ancho de banda y la directividad de las antenas, y esto es más fácil cuando se tiene un arreglo de varias antenas en lugar de uno solo. Y bien, el conjunto de antenas de microcinta rectangulares se ha diseñado utilizando el elemento individual diseñado previamente, lo que ya les enseñé. Bien, en el artículo vienen algunos parámetros y los valores que tienen que ser todos en milímetros, y bueno, estos fueron los valores que utilicé, y no viene específicamente cuáles son las longitudes de las líneas de transmisión que tienes que utilizar, así que todo lo hice por pura suposición y como aproximadamente se veían en la foto. Prosigo. Miren, como pueden ver, esa es la foto. La verdad siento que sí se ve bastante cercano, exceptuando porque el parche se ve un poquito más largo. Intenté cambiándole los valores de W y de L, pero no mejoraba, al contrario, empeoraba muchísimo. Entonces así lo dejé. Estos fueron los resultados del artículo comparados con los míos. Como pueden ver, el patrón de radiación no se parece en nada. Y bueno, esa es la comparación a 1.48 GHz. A mí me da la frecuencia en 1.2925 y tiene que estar en 1.48. Entonces, pues no se logró. No es como el que muestran en el artículo. Sí me dio una buena pérdida de retorno, pero no es a la frecuencia que estábamos buscando, por lo tanto no me sirve. Bien, aquí comparo los parámetros de lo que esperaba sacar y lo que saqué. Para empezar, la frecuencia que tenía que ser era 1.48 y yo tuve una de 1.29 GB. El parámetro S11 es en expectativa era de 51.27 y a mí me salió de menos 41.54, lo cual está bien, pero no es a la frecuencia que estaba buscando. El ancho de banda que estaba buscando era de 25 MHz y el ancho de banda que obtuve fue de 49.9. El ancho angular pues estuvo regular, 33.6, y me salió a mí de 33.5. Bien, aquí hice un far field de 1.29 GHz y así es como se ve el patrón de radiación de directividad de la antena, recordando que lo que estaba buscando era que se pareciera a esto, lo cual deja bastante que desear porque no se parece a la figura. Por último, las conclusiones. Bueno, lo más rescatable es que en el artículo no vienen las medidas necesarias para poder recrear el experimento, por lo que muchas partes se dejan a la interpretación de quien está diseñando la antena. Por lo tanto, se presentan diferentes resultados al momento de simular. No crean que solo dejé lo primero que me salió. Intenté usar las diferentes combinaciones que se podían con la línea de transmisión que iba a estar conectada al puerto de guía de onda y aún así no obtuve resultados realmente mejores que los que ya había obtenido. Sí tenía resultados que se iban hasta 1.9 GHz, pero lo que yo estaba buscando era 1.48, por lo cual no pude. Y un consejo que les puedo dar es que dejen todos los valores en función de los parámetros que están utilizando, Z70, Z50, ZQW, para que si llegan a hacer algún cambio
se modifique todo y no solamente el patch o las líneas de transmisión, sino que se modifiquen también el dieléctrico y la tierra. Otro consejo que les puedo dar es que cuando vayan a modificar los valores de la antena, primero la guarden como salvar como y empiecen a hacer todas las modificaciones en esa nueva antena. Les recomiendo que anoten todos los valores que están utilizando y todos los que están cambiando y vayan anotando qué fue lo que les salió para que así puedan tener, ya sea en su libreta o en la computadora, puedan tener un registro de dónde fue que obtuvieron los mejores resultados y dónde fue que obtuvieron los peores para no repetirlos y para ver en qué está fallando y cuál es la relación que hay entre la longitud del parche o el ancho del parche con respecto a la frecuencia. Por último, estas fueron mis referencias.